Vamos a ponernos en manos del Señor para que nos guíe en su palabra. Señor, gracias porque nos has hecho bien, por tu misericordia, porque eres bueno. Siempre pedimos que nos guíes en tu palabra, Señor. Que podamos transmitir el mensaje, seamos expositivos, que expongamos tu mensaje, más allá de nuestras ideas, de nuestra agenda, que sea tu palabra expuesta, Señor. Y yo me pongo en tus manos porque el tema continúa con el legalismo. Permíteme desarrollarlo fielmente, que nos quede claro dónde está el problema, como lo hemos venido estudiando desde la semana pasada, antepasada, inclusive con nuestro hermano Alejandro, para que podamos evitar esos errores y desplazarnos fuera de la gracia y caer en el legalismo farisaico. Es peligroso y estamos expuestos a eso. Por eso te pedimos que nos guíes, Señor, a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, abran sus Biblias en Mateo, capítulo 12, versículo del 9 al 14. Lo voy a leer y lo vamos a empezar a meditar, estudiar, discernir. Mateo, capítulo 12, versículo... Ayúdele a mi hermana Dulce con la Biblia. No sé, aquí tengo yo la mía, ahí si se la pueden prestar. Alguien que falte Biblia, aquí está, ¿eh? ¿Quién falta de Biblia? ¿Quién no tiene? Ahí siempre tengo una, yo aquí ya tengo el pasaje en cuestión. ¿Ya tienen? Ok, muy bien. ¿Nadie más nos falta? Perfecto. Ah, ahí está. Vamos. Dice Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, ¿de dónde? Pues venía de todo este asunto del trigo, ¿se acuerdan? De los campos, de la calle. Vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche una mano y le levante? Pues, cuanto más vale un hombre que una oveja, ¿o no? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Claro, es lícito. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, en otras versiones para matarle. Muy bien. Antes de empezar, tenemos que volver a tocar la parte central de lo que es la gracia de Dios para poder entender todo esto. Ya lo vimos la semana pasada, pero lo voy a retomar. ¿Se acuerdan que dice que venid a mí todos los que estéis cargados o cansados, que yo os haré descansar? ¿Se acuerdan? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vimos la semana pasada que se hablan de dos cargas. La carga del pecado, porque habla de descanso del alma, ahí, no porque nosotros queramos que sea el pecado, dice del alma. Entonces eso es lo que implica el pecado. Y para resolver el problema del pecado, se ponen dos líneas, ¿no? Dos estructuras, se ofrecen dos estructuras para la carga del pecado. Una era la ley farisaica, que ya le habían añadido costumbres y cosas a la ley para poder presentarte delante de Dios justo, resolver el problema del pecado que nos separa de Dios. El problema es que la ley, lo dijimos, pues aparte, no se hizo para cumplirla, se hizo para decir qué tan pecaminosos somos. No te da la fuerza de cumplirla. Y luego añádele cosas, ya era una carga a la ley, ¿no? Porque Pablo lo dice: hallo en ella condenación, siendo santa, porque pues, es el carácter de Dios, y con el mío, pues me doy cuenta que no puedo. Y luego llegas con los fariseos y dicen: aparte vas a hacer y no hacer y decir y no hacer. Pues imagínense que es bien cargado, ¿no? ¿O no? Venid a mí los que estén cargados. La otra es Cristo mismo dice: venid a mí los que estéis cansados y cargados. ¿De qué? Pues de su pecado y de toda la estructura religiosa de su época.
Porque estos ni dejaban entrar al reino ni entraban, con todas las cosas que le añadían. Vimos la semana pasada que entonces ahí está la respuesta. Por eso dice, mi carga es ligera. ¿Por qué la carga de Cristo es ligera? Porque Él paga por el pecado, que es el problema. Él ya lo paga. Y ahora lo que tú haces es que obedecer por amor. ¿No es diferente? ¿No es más ligero? Bueno, no, aquí estuvimos una semana trabajando para Dios, terminamos bien cansados, y ¿quién me puede decir que no fue ligera la carga? No, hombre, ese cansancio que quieres tener, ¿no? De gozo, de alegría. Porque ya no trabajamos para hacer obras, para ser salvos. Imagínense la carga. Hay religiones que hoy la ofrecen. Y lo puedo decir, ¿entender? Los testigos de Jehová piensan que se van a ganar la salvación por obras. Y lo dije la semana pasada, imagínate que sales en la mañana y dices, ahora sí me la voy a ganar, ¿no? Pones en manos, vamos, voy a ganar. Sales a los 10 minutos, ya te tocaron el claxon, le tocaste tú el claxon, ya maldijiste, ya la perdiste. Ahora sí, la voy a recuperar. Siempre pregunto, ¿cuáles pecados te la quitan y con cuántos no? Qué difícil hace vivir así, ¿no? Una gran peso, una gran frustración. Sin embargo, cuando tú entiendes que Cristo ya pagó, que Cristo es el que la lleva, que Cristo es el que cumplió, y te dice, ven a mí, yo pago tu pecado, lo he pagado en la cruz, descansas. Y luego lo que surge de allí es una obediencia. Por eso hoy lo que platicaba con Abril me decía, yo no puedo entender esa fe de los que vivan al Coliseo. Pensaban en eso. El mayor problema ya está resuelto. El alma. Porque ¿de qué te sirve ganar todo el dinero, toda la riqueza, y tocamos el texto? Yo lo voy a incluir, inclusive la salud. Y tengo el texto que dice, arráncate tu ojo, ¿no? Córtate la mano. ¿De qué te sirve de tener toda tu salud, todo tu dinero si pierdes tu alma? Cuando entiendes eso, entonces tienes tus prioridades. El alma que está resuelta por Cristo y lo demás es lo de menos, ¿no? Por eso decían, bueno, pues si me voy a morir, despertando voy a ir con Cristo. Por eso cantaban salmos en el Coliseo. Bueno, entonces ese es el pasaje y el sentido principal. Vimos la semana pasada cómo el legalismo farisaico lo distinguimos. Primero, cómo surge, desplazan la gracia de la ley. Porque la ley no desplaza la gracia, esa es la diferencia. Si tú ves, la ley no está desplazando la gracia, la está exaltando. Por eso Jesús viene y le dice, habéis oído, pero yo os digo. No está abrogando la ley, la está cumpliendo, pero la está interpretando de forma correcta, que lo que sale y central es la gracia de Dios. Cuando tú desplazas la gracia de Dios de la ley, es farisaico. Quitas a la persona y pones la ley encima de la persona, es farisaico. Ese es el primero. Una distorsión del evangelio es el legalismo farisaico. Una distorsión del evangelio, y Jesús los acusó todo el tiempo. Y lo vamos a ir viendo a lo largo. ¿Cómo? Ya vimos que surge. Ahora, ¿cómo la identificamos? Vimos que lo que hace es distorsiona la escritura. Jesús les dice, a ver, ¿me están acusando? ¿No habéis leído? Habían leído el texto, seguramente lo tenían bien memorizado, porque eran religiosos. Era la élite religiosa de la época de Jesús, los fariseos. La tenían memorizada. Pero que la leas y la memorices no quiere decir que la hayas entendido. Por eso Jesús le dice, ¿no habéis leído? Pues sí, seguramente no faltará quien diga, claro, 80 veces, ¿no? Pues no la habéis entendido. Es lo que le dice Jesús. Esa es una mala interpretación de la escritura. Malinterpretan el texto. Despojan, sacan del centro la gracia y ponen la ley. Otra es que añaden su interpretación, juzgan, porque desde ese parámetro, entonces tú ves al otro menos, tú eres más santo, tú cumples los requisitos, él no, entonces él no está en santidad, yo sí. Juzgar es otro aspecto de lo que tiene el legalismo, porque ¿por qué te juzgaría? Y no quiero decir que no juzguen en el sentido de lo correcto y lo incorrecto, no estamos hablando de eso, porque sí necesitas juzgar o no, que es bueno y que es malo. Juzgar de condenación, esa es la diferencia. Oye, pastor, ¿esto es bueno? No, no es bueno. ¿Esto es malo? No, esto es malo. O sí o no. Eso es un juicio de criterio. Pero ¿qué tal un juicio de condenación? Eres pecador, ¿no?
Eso es lo que tenían ellos. Por eso Jesús les va a reclamar y va a decir, ni entran ni dejan entrar a nadie al reino de Dios, con todas sus normas y todo. Vimos la semana pasada cómo evitarlo. Necesario estudiar la palabra de Dios. Si no la estudias, ¿cómo vas a distinguir lo correcto de lo casi correcto? Viene alguien aquí, se para, yo mismo, decía Pablo, ¿no? Vengo y les predico otro evangelio, soy maldito. Viene un ángel del cielo, aún sea un ángel del cielo, les predico otro evangelio, sea maldito. Pero ¿cómo vas a ver que está predicando otro evangelio? Porque conoces el evangelio. Estamos a estudiar la palabra, alimentarnos de ella. Y ese es nuestro propósito aquí como iglesia, enseñarles, por eso curso tras curso, tras curso, tras curso, para que conozcan la palabra del Señor. Bueno, pasamos de ahí para cómo evitarlo y vimos el ejemplo de que pues habían interpretado, Jesús iba pasando como tenían hambre y estaba permitido por la ley, pues ir en terreno ajeno, en sembradío ajeno, pues así es como cuando vas ahorita en la carretera, ¿no les ha pasado que vas en la carretera y hay árboles frutales ahí? Y te bajas y agarras, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Te bajas y están cayéndose y te agarras, ¿no? Y el niño no tiene problema, ¿qué te dice? Llévense. Pero ¿cómo te verías con un camioncito ahí lleno de, ¿no? Ya llegué con mi camión, oye, no, tampoco abuses, ¿no? Entonces la ley decía, puedes pasar, ir agarrando y comiendo si tienes hambre, ¿no? No está prohibido. Pero ellos estaban acusando a Jesús de que estaba cegando. Pues no, no estaba cegando. Entonces, y luego el día de reposo, que es hoy. Hoy nos vamos a centrar en ese día de reposo, porque lo mencionamos la semana pasada porque es parte de la acusación. En día de reposo están haciendo lo que no es lícito. Y vimos que el día de reposo está hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y ahí está el problema. Hoy vamos a ver más sobre eso y vamos a trabajarlo. Así que vamos, hice la introducción, era necesario porque es el mismo tema. Mateo nos lleva de un campo de trigo a una sinagoga. Ya no estamos en Unice, el lugar público donde cualquiera podía mirar a Jesús y a sus discípulos. Ahora entramos al corazón de la vida religiosa judía. La sinagoga, fíjense, es muy importante esto, hermanos. La sinagoga representaba el lugar donde se enseñaba la ley. Podríamos decir que la iglesia viene de ahí, ¿no? Si tú quieres conocer de Cristo, si tú quieres conocer del Evangelio, si tú quieres conocer del Señor, vienes a la iglesia. El lugar donde el Señor ha provisto en dones y talentos maestros, pastores, evangelistas. Hay una comisión ahí y ha dotado a la iglesia para ir a predicar el Evangelio y luego traerlos y enseñarles todas las cosas. La iglesia es el lugar que el Señor ha designado, que ha fundado para que el reino se represente y avance. Entonces la sinagoga representaba el lugar donde se enseñaba la ley, donde los fariseos tenían mayor influencia. O sea, se fue a meter ahí a su casa, se fue a meter ahí donde ellos estaban. Y donde esperaban demostrar que ellos eran los verdaderos guardianes de la voluntad de Dios. Sin embargo, precisamente allí, donde debía manifestarse con mayor claridad la misericordia de Dios, encontramos un ambiente de vigilancia, de acusación y de dureza de corazón. Wow. Y pongo en mi comentario, Dios nos libre de que la iglesia Nueva Semilla sea una sinagoga de ellos. Y ahorita vamos a explicar por qué Jesús dice, por qué Mateo dice de ellos. En el campo los discípulos tenían hambre. En la sinagoga otro hombre tenía una necesidad física, su mano seca. En ambos casos los fariseos no ven personas, ven una oportunidad de acusar a Jesús. En ambos casos Jesús demuestra que el propósito de la ley es reflejar el carácter de Dios, no convertirse en un instrumento de condenación. Fíjense qué interesante. Esto nos llama a una reflexión. Porque lo hemos dicho, las personas que bajan por esa escalera, lo primero que debemos reflejar es el amor de Cristo, ¿no? No un lugar opresivo, lleno de leyes, mandamientos, formas que inclusive nos inventamos según nuestra interpretación. Y que si no, pues no pasan. Es terrible, ¿no? Que alguien tenga eso. No quiere decir, porque quiero retomar lo que el hermano Alejandro dijo, los extremos. Que entonces nos vamos a volver permisivos en cómo llegan a la iglesia, en cómo se comportan en la iglesia. No, no.
No estamos diciendo eso, y creo que no voy a repetir el sermón del hermano. El hermano ya lo explicó, ¿no? Esos extremos, esas diferencias, ¿no? Porque entonces, no, pues que cada quien haga lo que quiera y cada quien vea como quiera, ¿no? Que cada quien, no es eso. Es reconocer que la persona que baja ahí tiene una necesidad. Y su primera necesidad no es decirle cómo se tiene que vestir, ¿o sí? Su primera necesidad es del espíritu. Trae carga, trae lucha. No sabemos si fue abusado, abusada, no sabemos si fue abandonada, no sabemos si fue despedida del trabajo, no sabemos si se le murió un familiar. No lo sabemos, pero llegó, el Señor la trajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Esa necesidad. Y la persona que entre por ahí tiene que percibir eso de nosotros. Hemos puesto la gracia al centro. Viene el discipulado, y en el discipulado, pues el Señor va a trabajar en su corazón. Nos va a ir haciendo, pues, como Cristo es, ¿no? Esa es la santidad, que no está negociada aquí. En lo que está negociado es el orden. La santidad surge de la gracia, no la gracia de la santidad, y eso no lo tenemos que olvidar. Si yo soy una persona que está perseverando, pues vamos y le hablamos. A mí a veces me han dicho, pastor, es que usted debería ser más duro y debe de darles palo y decirles. Dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo les presento la gracia, y ya que si se pasan, sí voy a tener que poner orden. Pero yo espero que el Señor los transforme, no yo. Yo porque quiero que vengan aquí conforme a mi criterio, con el corazón en su casa, ¿no? En la calle. Se trajeron el vestido, pero se dejaron el corazón. No, yo quiero que mostrar la gracia y que el Señor los transforme, y lo hace, ¿eh? Lo hace. De hecho, pues hemos tenido retos, los niños. Hemos visto, llegan chiquitos y no, y no están acostumbrados a estar tanto tiempo sentados en una disciplina. A veces ni el papá obedece, ni lo vas a decir que obedezca al señor canoso que está allá al frente. Pues no quiere, ¿no? Calma, el Señor lo va transformando. Y hemos visto cómo cambian. Cómo que empiezan a sentarse y ya ven que tienen que estar sentados después de un tiempo y empiezan a mover sus piecitos así como diciendo, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo, no? Y luego ya se relajan, luego el Señor va trabajando sus corazones y luego ya hasta caen al otro. Pórtate bien, ¿no? Yo lo he visto. Maravilloso. Pero, pues imagínate que de momento nos vayamos con todo. Y eso es lo que hacían los fariseos. Irse con todo y desplazar la gracia. Nosotros no. Esperamos en el amor, en la instrucción del Señor. Además, primero no olvidemos, porque aquí viene la parte que vamos a trabajar cuando dice sinagoga de ellos. Siempre lo he dicho. Ahorita lo vamos a interpretar en el texto y la aplicación práctica. Yo siempre he dicho, esta no es mi empresa. Esta no es mi casa. Esta es la casa del Señor. No tengo que perder de vista eso. Porque no quiere decir que yo soy una persona aquí y otra persona en mi empresa, pero ya tengo otras normas. Soy igual de carácter, pero tengo otras normas. ¿No? No es mi empresa. Soy consiervo tuyo. Soy servidor también. El punto no es menor cuando el rato dice sinagoga de ellos. No dice simplemente sinagoga. Esto da a entender que el lugar que debería pertenecer a Dios estaba dominado por la interpretación y la autoridad religiosa de los fariseos. ¿Pueden verlo? Sinagoga de ellos. Y Jesús puede decir, la iglesia de ellos, ¿no? Esa no es mi iglesia. Yo no establecí eso. Eso ya la deformaron, la transformaron, la llenaron de sus propias interpretaciones, reglas, formas, y no tiene nada que ver conmigo, es lo que está diciendo Jesús. Y llega allí a la sinagoga de ellas. Y miren, esto no es cosa menor, porque vamos a la vida práctica. Yo siempre los he dicho, por favor, cuando se refieran a la iglesia no digan el pastor Roosevelt. No tengo que ser conocido. La iglesia Nueva Semilla. Ya cuando haya más pastores, menos. El pastor, no es que hay varios. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia de tal persona. Porque lo dicen mucho Coajimalpa, yo lo veía vivir aquí. Yo crecí en una iglesia reformada y nunca se mencionaba al pastor, decía la iglesia Manuel, la iglesia de Dios con nosotros, la iglesia de Dios es amor. Y aquí en Coajimalpa, la iglesia de no sé quién, yo escuché una vez en una discusión decir, esta es la iglesia de mi papá. ¿Qué?
Qué bueno que nos dice, ya nos vamos, yo pensé que era la iglesia de Cristo. ¿Pueden verlo? Pero tendemos, ¿no? Sí, el pastor llega a ser una persona dominante en la iglesia, por supuesto, pero no está bien. No está bien. Y lo digo por testimonio, yo ayer llegué a predicar y no dije mi nombre. Yo no sé si lo sabían. Que no es importante, no es relevante. Vine a predicarles el Señor Cristo. No me presenté, soy Roosevelt, el pastor. No, aquí está el mensaje. Lo que tienen que grabarse en su cabeza no es mi nombre, sino el de Cristo. Pero pasa, hermanos, pasa. Pasa que, inclusive pasa de diferentes maneras. Un poco me voy a abrir tantito en el sentido del pasaje, porque alcanza para que lo digamos, pero es como una acción natural que se da en las iglesias. ¿Por qué? Le dice la sinagoga de ellos, porque ellos mandaban, ellos interpretaban, y lo que ellos decían así era y así funcionaba. Y a veces pasa en las iglesias, en ese sentido, si nos abrimos, quiero aclarar que me voy a abrir un poquito, cuando yo veo que la gente viene, sobre todo las familias, con ese sentido familiar y lo quieren implementar en la iglesia. Y escuchamos frases como, nosotros fundamos la iglesia, ¿no? ¿Qué? ¿Tú no la fundaste? ¿La fundó el Señor? Puedes verlo, pero se da. Y entonces luego llegan estas familias a la iglesia y quieren que como se gobierna su casa, se gobierne en la iglesia. Es un poco lo que dice Jesús, ¿no? Jesús entra aquí, bueno, a ver, ¿dónde está el orden que yo dije que tenía que tener una iglesia, no? Resulta que hay un matriarcado, resulta que hay un patriarcado, resulta que no está Cristo. Y luego se nota más cuando es un matriarcado, ¿no? Que la mujer a fuerzas quiere mandar, ¿no? Y dice, es que así va a ser, pero ¿por qué? Tu casa a lo mejor, ¿no? Pero no en la iglesia. La iglesia es de Cristo. Por eso nosotros no queremos que haya pastoras, porque la iglesia establece un orden. Pero a veces pasan en las familias, ¿no? La familia quiere gobernar la iglesia como si fuera su casa. No es tu casa, no es mi casa. O algunos manejan la iglesia como si fuera una empresa, ¿no? Y sobre todo las grandes, que entra mucho dinero y todo lo demás, y las cosas. Es la iglesia, esa tiene otra cosa, no tiene nada que ver con un negocio, una institución humana. Entonces Jesús lo detecta y dice, ¿estos qué habían hecho? Pues un legalismo. Y dices, eso es bien difícil. Porque tú llegas y lo que dijo el pastor, si es bíblico, ¿la autoridad dónde está? ¿En el pastor? No, está en la Biblia. ¿Vamos bien? Pero si el pastor dijo que es algo no bíblico y simplemente se obedece porque dijo el pastor, aunque no sea bíblico, ahí ya es una iglesia de él. Ya no es de Cristo. ¿Pueden verlo? ¿Qué diferencia? Que tú llegues aquí y veas y que se perciba el amor del Señor, la gracia del Señor, y todo en base a la Biblia, y todo sustentado en la Biblia, y todos giremos alrededor del Evangelio, a que de repente ya hagamos nuestras propias interpretaciones, formas y conductas, y le empecemos a añadir, y empecemos a buscar normas y todo. Claro, buscamos el orden, retomando el sermón del hermano, por supuesto, es importante. Mencioné lo de la semana pasada, pues el coro. El coro, nosotros tenemos un código de vestimenta en el coro. Es bueno, porque estamos representando y viniendo aquí al frente a hacer cosas. Y queremos dar esa imagen de seriedad, queremos dar ese viaje de respeto, de santidad, y marcamos un código de vestimenta. Pero no por eso ya es para todos, ¿no? A partir de ese código de vestimenta para el coro, que tiene un sentido, ya todos vengan igual, ¿no? Pues no. Aquí a los hermanos ya se las estamos guardando sus corbatitas. Vamos a poner un código de vestimenta para predicar, van a tener que usar corbata, pero no les va a ser más ni menos espirituales, simplemente es una distinción para que vean que predica y que le ha dado un lugar importante a la predicación. Como una parte ¿no? De un orden, de una distinción. Pero donde yo diría que si no así ya no hay unción, si no diga así ya no hay bendición, que si no se viene así ya entonces ya no es espiritual, que si no entonces yo soy más espiritual, que ya se volvió legalismo. ¿Pueden ver la diferencia? Eso es importante, porque sí va a haber normas, por supuesto. Vamos a la Biblia, como le decimos al hermano, y va a andar Santiago, va a hablar Pedro, va a hablar Pablo, pero ellos nunca desplazaron la gracia de la ley. Siempre se les echó perdonados unos a otros, amados unos a otros, tolerarse unos a otros. Ya cuando dices dos, dices, tolérense, ¿no? Soportaos. ¿Sabes que mientras tú toleras a alguien,
Ustedes saben la frase, ¿no? Alguien te tolera a ti. ¿O no? No, es que ya de verdad me cuesta trabajo lidiar con este hermano. No te preocupes, a mí me cuesta trabajo lidiar contigo, ¿no? Porque a veces nos creemos moneditas de oro, ¿no? Nadie es monedita de oro, hermanos. Todos tenemos, por eso dice el Pablo, tolérense, ámense, perdónense, sopórtense. Tenemos defectos. Ahí está el mandamiento. Y hay partes específicas de códigos, pero nunca se desplaza la gracia. Nunca. Nunca. Porque no es lo importante, o sea, es la ley, ayuda. Pero lo importante es la gracia. A mí nos interesa el corazón. Ahora, los frutos, dijimos la semana pasada, pues el fruto, ¿no? Pues el espíritu. Empecemos por ahí. Si se trata del alma, más allá de lo externo, pues se trata de lo interno. Estamos hablando del alma. Entonces, ¿qué? Pues el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, alegría, dominio propio. ¿Que queremos ver eso? ¿Pueden verlo? Entonces dice que sinagoga de ellos. Ya el lugar se había vuelto una interpretación de sus propias ideas y su propia autoridad, y ya no la de Cristo. Jesús entra precisamente en ese escenario para revelar el verdadero significado de la ley. Es que no tenemos problemas con la ley. De hecho, uno de nuestros principales puntos distintivos es la ley. La ley es antes y después de Moisés. La ley está dada como un formato de nuestros ADN de Dios. Y luego escrita a Moisés y termina y sigue viendo esa ley. Jesús no la abrogó, la cumplió. Está resumida en los 10 mandamientos. Ahí está toda la ley. Y luego, más aún, nos dice que en esto que es, en esto consiste la ley, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ahí, en eso, está cumplida la ley. Y los profetas, qué difícil es entender eso. Al final llega el amor, que siempre va a ser, ¿no? La fe pasará, pero el amor siempre permanecerá. Ahí se cumple la ley y los profetas, entiéndelo. Pero no, la distorsionamos. Este detalle prepara el punto más relevante del pasaje. En la casa de los fariseos, su sinagoga, Jesús mostrará que la misericordia tiene prioridad sobre el legalismo. La sinagoga, hoy diríamos iglesia, que debería ser un lugar de restauración, se había convertido en un tribunal. Pero Jesús la vuelve a convertir en un lugar donde Dios restaura al ser humano. ¿Saben qué le pasó a la iglesia en Éfeso? Cuando leemos la carta en Éfeso, era la iglesia más prominente de esa época, en la época de Jesús. Y si tú la imaginas un poco, yo imagino que con recursos, ¿no? Una iglesia grandota, llena de recursos, abocada a la teología, dice, hermosa, con tanta gente entrando, ¿no? Por esa puerta. Pasa unos años más, esa misma iglesia, y vemos en la carta de Cristo a través del apóstol Juan a Éfeso, y les dice cosas buenas. Les dice, muy bien, porque eres tan buen teólogo, porque nosotros siempre hemos dicho que gracias a Dios en Nueva Semilla se da buena doctrina, ¿no? Tenemos doctrina sana, buena teología, pero aguas, hermanos, cuidado con llevar eso al legalismo, a perder el amor, que es el punto central. Porque fue lo que le pasó a Éfeso. El reclamo de Éfeso le dice, ¿y sabes desenmascarar a los que se dicen apóstoles y no lo son? O sea, imagínense su doctrina, que viene alguien y se aventaba su choro ahí y todos decían, eso no es bíblico, eso no está bien, eso no es una doctrina, eso es una distorsión del evangelio. Eran buenos para eso. Repudiaban a los que negaban a Cristo, o sea, fuertes, firmes, pero tenían un problema. Les dice, vuelve a tu primer amor. Y muchos han interpretado el texto, lo han malinterpretado, y piensan que eso se refiere a estas ganas que cuando tú llegaste a la iglesia decías que querías participar en todo y que hacer todo. Yo, pastor, yo vengo, yo doy, yo hago, deme a mí, envíenme a mí, ¿no?
Y luego te apagas con el paso del tiempo y después ya no te ve en la iglesia, y después ya no quieres participar, y después te pones puros peros. Y no se refiere a eso. Cuando dice vuelve a tu primer amor, no se refiere a eso. Porque ¿por qué estarían tan rigurosos, tan fervientes en la doctrina si no tuvieran ganas? Ganas tenían, fuerza tenían, ánimo tenían. Yo me imagino que tenían bien estructurado, me imagino, no lo sé, pero yo lo veo, digo, imagino ya su escuela dominical, ¿no? Sus cursos de teología, su hermenéutica, y un hombre ahí todos impuestos. Pero se les había olvidado un punto muy importante, el amar. Ya no amaban. Ya eran fríos, legalistas. Está mal, está mal. No cabes, no cabes. Si no es, vámonos. Se les olvidó el amor. Por eso dice, fíjate en dónde has caído y arrepiéntete, porque si no voy a quitar la iglesia, y la quito. Eso nos llama la atención a nosotros porque nosotros somos rigurosos en la doctrina, la estudiamos bastante, pero que no se pierda el amor. Porque si no, el conocimiento, ¿qué? Envanece. Nos hemos envanecido, pero el amor edifica. Todo conocimiento te debe llevar al amor y el amor te debe llevar al conocimiento. Ese es el fundamento de la raíz. Cristo al centro porque Él es la palabra de la palabra. Y lo que Él hace es mostrar misericordia. Le quitamos eso y ponemos la ley y todo nuestro conocimiento teológico antes que cualquier cosa. Cuando llega gente que no cree lo mismo que nosotros, si empieza a hablar de más, pues hay que detenerlo, ¿no? Pero si no, somos pacientes. Lo hemos dicho muchas veces, ha llegado hermanos aquí que dicen, no, ¿sabe qué, pastor? Yo sigo teniendo contacto con ellos ahí, no mucho, pero bueno, ahí de repente me saludan, ¿no? Y me dicen, pastor, es que yo no creo que la salvación no se pierda, yo creo que la salvación sí se pierde. Pues mira, quédate un rato para que estudies el tema y si no, sigues con tu postura, pues a lo mejor no es el lugar donde debas de estar, porque no te va a edificar. Cada vez que prediquemos, tu cabeza va a reventar, ¿no? Ve a una iglesia donde puedas crecer, que crean lo que tú crees. Hemos visto que otros sí se han convertido, ¿no? Tenemos el testimonio de la familia de Ricardo y Martita. Ellos vienen a otra iglesia con ese tipo de creencias y todos los domingos la conocen a la hermana Martita. Después del culto, 1 hora con Martita, sin fallar. Se me paraba y me decía, pastor, tengo dudas. Siéntate. Y a platicar, a platicar. Hoy es una gran defensora de la doctrina reformada. Pero eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. ¿A quienes no? Me voy a retirar, pastor. No hay problema, ¿no? Lo malo sería que dijeras que sí, luego dijeras que no y hicieras aquí divisiones. Eso es pecado, eso es maquiavélico, satánico. Pero si piensas otra cosa, adelante. Pero va Jesús entonces allí a la sinagoga y se encuentra que ya no es la gracia, sino un tribunal. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Cómo se sentirían? Hemos visto bajar personas por ahí que a veces digo, se habrán equivocado. Yo lo he pensado, ¿saben? Y ya me acerco, no, si vienen aquí. Ah, muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a mostrarles a Cristo. Vamos a empezar por eso, ¿no? Por la gracia, el amor, el consuelo. Porque vienen dolidas, hermano. No sabes las historias que llegan a tener ahí esas personas. Fíjense, hay algo bien interesante. En la última reunión de escuelita bíblica de vacaciones, que fue el viernes, hicimos una reunión, una junta, ya no de transmisión, sino de testimonios. Y yo veía la cara de mi hermana bien enojada. La conocen, ¿no? Y dije, pues, ¿qué le habrá pasado? A ver, ahorita que nos dice, ¿no? Saben que tenían gran dolor. Dolor. Y yo pensando otra cosa, ¿pero pueden verlo? No, ya está, a ver qué pasó. No, me dijo, tengo mucho dolor y estoy aquí ya nada más por estar. Terminó y se la llevó Max. ¿Cómo nos equivocamos en nuestros juicios, no? Y ese es legalismo. Ese ya luego el juicio antes de la misericordia, en lugar de acercarme, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? Ya estoy pensando que ya trae bronca, ¿no? Pueden verlo. ¿Cuántas veces no nos pasa así? Hermanos que dicen, es que no me saludó. Y tú sabes si él tenía un problema, ¿por qué no te acercaste? A lo mejor viene triste. O sea,
Tendemos, o sea, somos tendenciosos. Primero el juicio y luego preguntamos, ¿no? Primero se pregunta y luego haces juicio, ¿no? De lo que te han dicho. Pero así somos. Es que ese hermano es muy serio en la iglesia, no me saluda. ¿Te has acercado? Y ahorita viene el asunto interesante porque viene alguien que tiene una discapacidad. Y como estos legalistas, que nunca lo tomaron en cuenta, ahora sí lo van a tomar en cuenta. Dice el relato. Y aquí había allí uno que tenía la mano seca. El texto dice que la mano era seca. No implica que tenía lepra, por lo cual marcaba una discapacidad física, no una impureza ritual. Porque para los judíos, si alguien tenía lepra, era impuro. Bueno, ni siquiera estaría ahí, no lo dejarían entrar. Él tenía una discapacidad, por lo cual no estaba excluido de la sinagoga como un leproso. Pero las personas con discapacidad solían ocupar un lugar de vulnerabilidad social. Además, en muchos círculos, esto es durísimo, existía la idea que una enfermedad o discapacidad podía ser consecuencia de algún pecado, como lo vemos en Juan 9:2. ¿Se acuerdan de ese texto? Donde le preguntan a Jesús, a ver Jesús, sus discípulos, ¿por qué está ciego? Era un ciego de nacimiento. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué está ciego esta persona? Y eso es un mensaje para los que tenemos gente muy cercana o muy querida con una discapacidad. Lo que les dice Jesús es hermoso. Ellos están pensando en su mente judía, conforme a la ley, que la ley decía que si tú adorabas dioses ajenos, Jesús te maldeciría hasta la cuarta generación. Así dice el texto. Pero después vemos la interpretación correcta. El chiste es que llegan los discípulos y ven a alguien de nacimiento ciego. Le dicen, Jesús, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pueden ver eso? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Obviamente en su mente no estaba él, pues él nació así. Estaban en su mente sus padres. Que los padres habían hecho algo conforme a la ley y la consecuencia había sido la ceguera del hijo. Y lo hemos dicho muchas veces y hemos tocado ese texto aquí. Si tú encuentras una iglesia y un pastor te dice que la discapacidad de tu hijo es producto del pecado, sal corriendo de allí. Es una mala doctrina, es una mala teología. ¿Y Jesús qué les contesta? Nadie. Este no es un asunto de pecado. Está así para que Dios muestre su poder. ¿Sí? Las enfermedades, discapacidades que nosotros podemos tener no son consecuencias del pecado, son para su gloria, para la gloria de Dios. Para que el Señor muestre su poder. Y lo hemos visto mucho. Pero el sistema religioso ya lo había acusado, condenado, algo tenía mal, algún pecado había cometido, no era impuro, pero pues una consecuencia de pecado, estaba con una mano seca, según una discapacidad, y ya el juicio legalista. Imagínense que alguien entre así con alguien con una discapacidad y nosotros digamos quién pecó. Y lo he escuchado algunas veces de pastores que dicen, no, pues es que salió así su hijo porque su papá era no sé qué y su mamá no sé qué. ¿De qué habla? No entiende la escritura. Eso es legalismo farisaico. Una interpretación lejos de lo que Jesús es. Y entonces vemos que las condiciones son para la gloria de Dios.
No son fáciles, porque rompen nuestro esquema de lo que es de una sociedad, pero nos demandan gracia. ¿Y estos qué habían hecho? Bueno, ahora ese hombre dejaría de ser invisible y se volvería un instrumento para acusar a Jesús. Y esto es terrible. Porque seguramente este hombre que fue en varios aspectos rechazado, marginado, no tomado en cuenta, ¿no? Que no salgan las fotos, ¿no? No los ves. Las iglesias están llenas de discapacitados. Y ¿dónde están? Muchos sí, sirviendo, glorificando al Señor, amén, por eso. Pero estos fariseos, no, pues no cumple con sus estándares religiosos de santidad, porque pues alguien pecó. Hermanos, si eso fuera real, todos estaríamos discapacitados, chuecos, torcidos, mancos, ¿no? Pues no es cierto, ni tiene sentido. Pero estos lo veían así, un marginado. Pero fíjense qué interesante. Porque si ven a Jesús y ven que tienes un hermano con una discapacidad, ¿qué harías? Jesús, te tengo un paciente, ¿no? ¿O no? Es un hermano que amamos, que queremos, que cuidamos, y vienes, ayúdalo, bendícelo, sánalo. ¿No? ¿No haríamos eso? Parece ser que sí. Pero aquí en la realidad no lo hacían. De repente ese hermano que estaba a un lado, marginado, ya importa, ya cuenta. Qué interesante, ¿no? Que en la iglesia no te pele nadie y un día les importes y mucho, pero no por las razones convenientes. Aquí es esto. Ahora sí, tráetelo. El de la mano seca, tráetelo. Hermano, pásale por aquí, pásale por acá. Ay, estos me van a bendecir. No, queremos tentar a Jesús. ¿Pueden verlo? Sí se unen, ahora ya importa el hermano, pero no por la razón correcta. Para instrumento de odio, para instrumento de conflicto, para instrumento de división, para todo menos para la gloria de Dios. Y eso es lo que hacen los fariseos, lo ven, ese que siempre estuvo ahí, que no les importó. Qué bendición, que vino Jesús, te puede sanar. No. Y lo usan como un instrumento. Ahora sí importa, ahora sí me interesas, ahora sí te convivo, ahora sí te invito, ahora sí eres mi hermano, ahora sí cuánto te amo. Cuando por años estuvo allí y ni le hablaste. Cuando por años estuvo ahí y ni te importó. A lo mejor ni su nombre te sabes. ¿No? Pero ¿cómo es el legalismo? ¿Cómo es la maldad? Y Jesús lo detecta claramente. Y le preguntan, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Pueden ver la pregunta, hermanos? Porque, no le preguntan, ¿podrás sanarlo? ¿Puedes sanarlo? ¿Quieres sanarlo? Como en otros textos, ¿no? ¿Quieres ser sano? Si tú quieres, sí, ¿no? O pide que sea sano, ¿no? Esto le preguntan, ¿es lícito el día de reposo? ¿Sanar? Y aquí vienen las aplicaciones prácticas donde se va a volver absurdo y a la fuerza te da risa. Pero a mí me da risa. Bueno, coraje también. Porque nunca les importó y ahora ya les importa. Para usarlo, para dividir, para acusar, para conflicto. Ahora ya es importante. Pero es como si le dijéramos a alguien, ¿es lícito sanar el día de reposo, el día de descanso? Para nosotros es el domingo, ¿no? Voy a hacer una comparación. Es como si yo le dijera a un hermano, oye, es que el hermano le dio un infarto. ¿Cómo el domingo? ¿No? Oye, hermano, pues infártate el lunes. Porque si no, no vamos a poder ir a verte, vamos a estar aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo se te ocurre infartarte en domingo? No. Oye, pues ¿qué? Hablamos a Ángel y nos vamos para allá a ver qué podemos hacer. No, hermano. No, es domingo. Le hemos prohibido cargar, tomar, hacer, poner. Romperíamos muchas leyes.
Así que, hermanos, si alguien piensa en faltarse, ¿por qué sea el lunes, hermanos? ¿O no? O en la tarde, porque aquí como no tenemos culto en la tarde, pues podríamos ir. ¿Pueden ver qué absurdo es lo que le están diciendo a Jesús? ¿Es lícito sanar el día de reposo? Si alguien se empieza a morir, muérase el lunes. No se mueran el domingo. Pues es el día del reposo. Vamos a estar ahí haciendo cosas que no. Así de absurdo es. ¿Verdad que hasta da risa? Pero cuando se presenta no da mucha risa. O sea, pues ¿dónde hemos llevado entonces el Evangelio? ¿De qué se trata entonces la buena nueva? La llenamos de que eso la había llenado de normas y reglas. ¿Dónde dice? ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Jesús no rompe ninguna regla. Les da un ejemplo que es así de absurdo, que los confronta a su legalismo. Otra cosa que dijimos del legalismo es que el legalismo en un punto se contradice. Siempre. Jesús lo dijo. Ustedes ponen normas que ni ustedes ni siquiera quieren mover con un dedo. Ahí se las inventaron. El legalismo va a tener el sentido de que se va a contradecir. Dice una cosa, hace otra, pero como se trata de él, ahí tiene un paréntesis, como el que les mencioné a mi papá, ¿no? Digo, ya está con el Señor, espero que esté con el Señor, pero es un buen ejemplo, mi papá, ¿no? No oyen música en domingo, no ven televisión en domingo, es día del Señor. Pero si jugaba en la América, se prende la tele, se hace una pausa, ¿no? Si no tengo problema que veas fútbol, pero que digas una cosa y hagas otra, y es donde ya se vuelve la contradicción. Aquí les dice Jesús, los agarra en su... ¿Qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche una mano y la levante? Los desarmó. Y les dijo una oveja, ¿eh? Les pudo haber hecho un hijo o no. Les dijo una oveja. A ver, una oveja. Y luego les dice, ¿no vale más un hombre? O sea, no se te cae un hijo en día de reposo y dices, pues vámonos. Pastor, hoy no vamos a ir a la iglesia porque tuvimos un accidente, no sé qué. Hermano, ¿cómo crees? Pues llévalo ya después del culto. Está en mucho dolor. Aquí oramos por él. ¿No? Pues es un absurdo, pero es así de absurdo esto. Y entonces les dice, a ver, ¿quién no lo va? Cuanto más un hombre, si va, no, ¿a poco no sacarán una oveja? Por supuesto que sí. ¿No? Ya no supieron qué contestarle. Sacan la oveja y así como que nadie vio, ¿no? Pero Dios sí ve. Y es lo que decíamos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Al hombre lo puedes engañar, pero a Dios. Oye, ¿esa oveja no la vimos en un hoyo? No, no. ¿Viste mal, hermano? Pasamos y estaba en un hoyo. No. No, pues nos puedes engañar a nosotros, pero a Dios no lo vas a engañar. Una norma que has puesto tú y la has puesto sobre el hombre. Y dice, ¿cuánto más vale un hombre? Les pregunta, que una oveja. Y por consiguiente les dice claramente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito. Pero ahí también hay que tener matices. Yo sé, pues les decía, es un tema amplio y nos da la oportunidad de matizarlo y profundizar. Por decir algo. Nunca, o sea, primero tenemos que tener cuidado de no desprender la gracia, es lo más importante de la ley. Y poner la ley al centro, o la norma más bien, al centro que el hombre. El día de reposo está hecho ¿para qué? Para el hombre, o sea, para que descanse. No el hombre para el día de reposo. ¿Ok? Pero también tenemos que tener cuidado porque por si algo a nosotros nos pasó que de repente pues estamos en la iglesia, en nuestro culto principal, damos administración a los niños, a los varones, a las mujeres, y de repente, ¿se acuerdan que con los zapatitos empezaron a hacer los eventos en domingo? Y el argumento era, pues es que hacer el bien en domingo, ¿qué importa que no vayamos al culto? Digo, pues si no tuviéramos culto, sí, pero como uno de mis argumentos fue, a ver, ¿cuántas iglesias estamos aquí? Bueno, yo no iba el domingo, no íbamos el domingo, pero yo decía, a ver, ¿cuántas iglesias hay aquí? ¿Cuántas iglesias tienes en ese evento? 10 iglesias. ¿Cuántos de ahí son directores de escuela dominical que ven a los niños? No, pues 4 o 5. ¿Los sacaste de bendecir allá para bendecir acá?
¿Hay una contradicción o no? Estás dejando a la iglesia sin sus herramientas que Dios les dio para tú traértelos acá. Le dije, no, está bien. Si lo haces en sábado, todo funciona. Nosotros solamente participamos si es en sábado, el domingo no. Porque no vamos a descuidar un ministerio para otro ministerio, que es una regla del Dios, del espíritu de orden. Un ministerio nunca puede opacar o golpear o estorbar a otro ministerio. Hay un orden, Dios es un Dios de paz. Ya lo vimos cuando estudiamos la carta de Corintios. Ahí sí ya dices, no, o sea, no, ese no es un argumento válido, ¿no? Si me dices, no vamos a ir porque ¿qué creen que los hermanos de la iglesia tal llovió y se les inundó y les vamos a ir a ayudar? Pues nos sumamos, ¿no? Y ahí hacemos el culto, los que puedan. ¿Pueden ver la diferencia? Pero cuando se vuelve norma rígida y no nos importa el hombre, ya no es, ya es legalismo. Y les dice entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada como la otra. ¿Cuál es el detalle aquí? Que Jesús no tuvo que hacer nada que rompiera con la ley. No cortó, no pegó, no vendó, no cargó. ¿No? Extiende tu mano. Y le sanó. ¿De qué lo podían acusar? ¿Qué ley rompió conforme a todo lo que ellos han dicho? Ninguna. Ah, no, pero es que lo cargó. No, no lo cargó. Ah, no, pero es que lo lavó. Tampoco lo lavó. Nada más dijo, extiende tu mano. Y esa fe lo sanó. Ni siquiera podían tropezar a Jesús, pero aquí está. Y le fue sanada. Y aquí está la parte más terrible. Y los salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué pasaría si de repente un hermano en discapacidad, pues es sanado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, yo lo sé, porque están estas iglesias milagreras que prometen esas cosas y sabemos que Dios ya no funciona así. Puede hacerlo, sí, pero estamos en otro proceso de la redención, en otro periodo del proceso de redención donde Cristo ya vino, donde ya se predicó el Evangelio y se armó la iglesia, se cerró el canon. Estamos en otro proceso. Hay que tener cuidado. Pero imagínate, ¿no te dará gusto? ¿Cuál será tu primera impresión si tienes un familiar que no puede correr? Yo digo por mi padre, en mi caso nunca lo vi correr. Yo ya estaba enfermo cuando yo nací. Nunca lo vi correr. Arrastraba los pies. Yo un día había llegado corriendo. ¿Qué me hubiera provocado a mí? Gozo. Pero los que estaban realmente secos de corazón eran los fariseos. Ellos sí tenían seco no la mano, sino el corazón. En lugar de darle el gozo, porque este milagro es un milagro extraordinario en su cara, no, nadie se los contó. Pero luego cuando te lo cuentan dices, no sé si creerlo. Estaban ahí y lo vieron. Y en lugar de darles gozo, les dio coraje. ¿Por qué te daría coraje la bendición de otro? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones que me da coraje la bendición de otro? Envidia, orgullo, vanidad. A mí cuando me dice que a un hermano le fue bien, sea como sea, le digo adiós a la gloria. Me da gusto. Pero a ellos no les daba gusto porque habían infringido la norma. Y lo más absurdo es que le preguntan si es lícito andar en día de reposo, pero estaban haciendo consejo para matarle. Es lo que digo de la contradicción, ¿no? Oye, ¿y si es lícito entonces que nos contemos para ver cómo lo matamos en día de reposo? ¿Eso no te parece demoníaco, ilícito? No, eso no. Pero que lo sane, sí. Pero que no te provoque gozo la bendición del otro, cuidado, hermano, porque nos pasa mucho. Cuando Dios bendice a otros, te da coraje, envidia, celo, y muchas cosas se despiertan, no debería ser, debería darte gozo. ¿Cuál era el problema? Que no lo habían hecho ellos, es que les daba autoridad. ¿Cuál era el problema? Que los contradecía de toda su ley. Era más importante sus normas, su ley, su autoridad, que un gozo de ver a alguien sanado. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. ¿Y esas personas ya importan?
para crear consejo contra otros. Los bendicen y no era lo que esperabas. Tú esperabas conflicto, esperabas trampa, esperabas bronca, y lo que haya es una bendición. ¿Cómo es Jesús, verdad? Maravilloso. Y ahorita me vino a la mente como cuando le mandan a hablar al profeta malo y le dice, maldíceme a este pueblo. Y lo que hace que el quererlo maldecir, ¿qué es? Lo bendice. Balaam, bendice. Y le dice Balac, el rey, te traje a maldecirlos y lo bendices. Dice, es que no puedo hablar, el Espíritu Santo no me deja, Dios no me deja hablar. Sale de mi boca bendición. Así estos, ¿no? Empezando a hacer mal, Dios lo usó para bien y lo sanó. Pero lo que provocó en su corazón, cuidado, hermanos, porque puede haber de eso en nosotros. Estas lecturas están aquí para que tengamos cuidado de cómo está nuestro corazón, de que nos analicemos. En el círculo cristiano, me decía Sofía, oye, ustedes no dicen groserías, ¿cómo se ofenden? Le dije, pues nos decimos, se te salió el fariseo que llevas dentro. ¿No? No, te pones así bien legalista, ¿no? Se te salió el fariseo que llevas dentro. No, ¿qué pasó, hermano? Pues te estás viendo bien legalista. No. Y otras más le digo a Sofía, Caín, nos decimos Judas, así nos ofendemos. Pero es interesante ver cómo nosotros, hermanos, somos llamados a la buena nueva. No olvidemos el texto que parte de aquí, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que todo el que esté cansado y cargado tiene que ir a Él, no a nosotros. Tiene que encontrar en Cristo la bendición, porque Él es el que murió por nuestros pecados, no nosotros. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es nuestro Señor. Y la gracia, por eso de los salmos siempre dicen, tu misericordia es para siempre, y tu misericordia es para siempre, y tu misericordia es para siempre. Porque ponen al centro la misericordia y la gracia de Dios. No lo olvidemos como iglesia. Vendrá gente, Dios ha ido trayendo gente a la iglesia. Hay unos nuevos que no conocían mucho, otros que conocían poco, otros que conocían mucho, pero nuestro corazón siempre debe estar en la misericordia del Señor, en la necesidad, ¿no? De que si tenemos un hermano aquí con discapacidad, no lo ignoremos, lo amemos, lo cuidemos, que no sea un instrumento para acusar a Jesús, sino un hermano que nos importa. Ahí está la gracia al centro. Y que sepamos que su discapacidad es para la gloria de Dios, para que el Señor muestre su poder. Y que el maná Dios podría hacer que cayera del cielo, pero ha decidido que la iglesia sea el maná y que le ayude. Y que le llegue alimento a su casa. Y que tenga bendición en su casa. Y que tenga cuidado de la iglesia. Así es como mostramos a Cristo entre unos y nosotros. Y ahí se cumple toda la ley y los profetas. ¿Vieron? Más allá de mirarnos y juzgarnos. Hay tiempo para eso. Hay textos para eso. Y llegaremos a ellos. Y van a ser duros. Pero nunca como lo hizo Pablo. Nunca como nunca lo hizo Pablo. Como nunca lo hizo Santiago. Como nunca lo hizo Pedro. Desplazaron la gracia de la ley. Como les compartió el hermano. Fueron duros, sí. Fuertes, sí. Es necesario. Pero nunca desplazar la gracia. No se nos olvide eso, es importante. ¿Habrá disciplina en la iglesia? Sí, es necesaria. No hay disciplina, no está gobernando el Espíritu de Dios, estamos gobernando nosotros. Pero siempre con un sentido de ¿qué? De restauración, no de condenación. Y ahí está la diferencia. Si yo te disciplino, no espero que te vayas de la iglesia, quiero que seas conforme a Cristo. Porque será desleal si no te digo tus errores. Pero en mi corazón siempre está que te arrepientas, que el Espíritu Santo te lleve a redarguirte, que cambies, que aceptes tu error y crezcas en Cristo. Nunca la condenación. ¿Quién soy yo para condenar a quién? Esa es la diferencia. Pablo, Pedro, Santiago, como lo escuchamos, fueron duros, y Pablo más. Pero nunca les pasó la gracia. Siempre es perdonémonos, tolerémonos,
cuidémonos, exhortémonos, llamémonos a cuentas unos a otros, pero no salgas como entraste. Sal bendecido. Y de cualquier conflicto tiene que salir ¿qué? Gracia. ¿Vieron? Dios bendiga, vamos a orar. Señor, gracias porque has sido bueno, por tu misericordia, porque nos has hecho bien. A ti sea la gloria, Señor. Guíanos, Señor, para no caer en este error de nuestra iglesia. Es tu iglesia, donde se predica tu evangelio, tu palabra, con un estudio exegético para no desviarnos e imponerle ideas. Y entonces sí, desplazar la gracia de la ley. Enséñanos, Señor, te necesitamos porque estamos expuestos al error. Solo tú eres santo, solo tú eres perfecto. Nosotros somos débiles, falibles, te necesitamos todo el tiempo. Desde nuestra debilidad, Señor, perfecciona tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.